Lección 6. Indicadores técnicos. Sección 1. Introducción. En esta lección vamos a analizar los indicadores técnicos más utilizados para operar el mercado Forex. Los indicadores técnicos no son más que una serie de puntos visibles en una gráfica, donde los puntos son obtenidos al aplicarle una fórmula al precio de cualquier divisa o de cualquier instrumento financiero. En otras palabras, los indicadores son solamente una manera alternativa de representar los movimientos del precio en una temporalidad específica. Nos muestran los movimientos del precio desde otra perspectiva. Algunos indicadores son usados para confirmar la acción del precio, otros son usados para predecir la acción del precio, mientras otros son usados como una alerta o señal para entrar o salir del mercado. Indicadores rezagados o de tendencia. Ese tipo de indicadores siguen la acción del precio. En otras palabras, confirman el comportamiento pasado del precio. Las señales que salen de ese tipo de indicadores usualmente suceden después de que el cambio en el precio ya ha comenzado. A estos indicadores también se les llama seguidores de tendencia y dan señales más exactas cuando el mercado se encuentra en tendencia, donde señalan con exactitud la mayor parte de la tendencia. Sin embargo, cuando el mercado se encuentra en rangos o sin tendencia, ese tipo de indicadores dan muchas señales falsas. Indicadores líderes u osciladores. Ese tipo de indicadores tratan de anticiparse a la acción del precio. Nos tratan de dar señales antes de que se produzca la acción del precio. Ese tipo de indicadores trabajan mejor en periodos de rango lateral o mercados sin tendencia. Cuando los mercados siguen una tendencia, solamente debemos considerar aquellas señales que se den en dirección de la tendencia. Cuando hay tendencia alcista, ese tipo de indicadores nos ayuda a identificar periodos de sobreventa. Esto es cuando el precio ha bajado lo suficiente y está listo para seguir su camino de vuelta hacia arriba. Cuando hay tendencia bajista, nos ayudan a identificar periodos de sobrecompra. Esto es cuando el precio ha subido lo suficiente como para que vuelva a su tendencia original bajista. Cuando usamos indicadores líderes, es recomendable esperar a que la acción del precio nos confirme la dirección del mercado antes de tomar la señal. Indicadores de tendencia importantes. Tenemos a los promedios móviles, el MACD, el Alligator, entre otros. Indicadores osciladores importantes. Tenemos el RSI, el estocástico, el CSI, como IT Channel Index, MACD y Momentum. Algunos de estos indicadores, como el MACD, pueden ser usados tanto como indicadores de tendencia o como indicadores osciladores. Sensibilidad versus consistencia. Antes de empezar a ver los indicadores individuales, es importante saber qué significan estos dos conceptos. Todos los indicadores representan el movimiento del precio en un periodo específico. Cada indicador te da la opción de decidir cuántos periodos quieres ir atrás para hacer el cálculo. Si escogemos periodos pequeños, vamos a tener más señales rápidamente, pero a la vez van a ser menos precisas y consistentes. El porcentaje de señales falsas se va a incrementar. Por el otro lado, si decidimos escoger periodos largos, nuestras señales van a ser más consistentes y precisas. El porcentaje de señales falsas va a decrecer, pero a la vez vamos a tener menos señales y menos rápidas. Debes decidir aquel enfoque en el que te sientas más a gusto, según tu tiempo para operar y capacidad de aguantar las pérdidas que causan las señales falsas. Esta lección está estructurada de la siguiente manera. Sección 2. Medias móviles. En esta sección veremos los tipos de medias móviles, o también llamados promedios móviles, y cómo usarlas correctamente. Sección 3. MACD. El MACD es uno de los indicadores más utilizados. Explicaremos los usos más comunes. Sección 4. Commodity Channel Index, o conocido como CCI. Es un indicador que reacciona rápidamente a los cambios del mercado. Sección 5. RSI. Este indicador mide la razón de velas alcistas contra la razón de velas bajistas. Sección 6. Estocásticos. Revisaremos el indicador que da mejores señales de sobrecompra y sobreventa. Sección 7. Momentum. Medir la fuerza del mercado nos puede ayudar a tomar mejores decisiones de operación. Sección 8. Bandas Bollinger. Indicador desarrollado por John Bollinger. Nos ayuda a ver hasta dónde puede moverse el mercado.
nos ayuda a ver hasta dónde puede moverse la volatilidad del mercado. Sección 9. Retrocesos de Fibonacci. Una vez que el mercado entra en un retroceso, Fibonacci nos puede ayudar a determinar los posibles niveles donde el mercado puede dejar de retroceder. Sección 10. Consideraciones importantes acerca de los indicadores técnicos. ¿Qué hay dentro de los indicadores? ¿Cómo debemos usarlos? ¿Generan señales efectivas? Sección 11. Temporalidades. La combinación de temporalidades podría mejorar los resultados. Sección 2. Medias móviles. Las medias móviles, o también conocidos como Moving Average, miden el promedio del precio de n periodos seleccionados. Por ejemplo, un Moving Average de 10 periodos mide el precio promedio de los últimos 10 periodos o velas. Pero como el nombre lo dice, el promedio cambia. Entonces, cuando un nuevo periodo es añadido, se tiene que desechar el último periodo. De esta manera, siempre va a ser el promedio móvil de los últimos 10 periodos. Como cualquier indicador, el periodo seleccionado es un elemento crítico. Mientras más corto sea el periodo, la media móvil va a ser más sensible a cambios de precio, pero menos consistente. Por el otro lado, si escogemos periodos largos, va a ser menos sensible a cambios en el precio, pero a la vez más consistente. El promedio o media móvil explicada anteriormente se le llama promedio móvil simple. Pero también existen otro tipo de promedios móviles populares como el promedio móvil exponencial y el promedio móvil ponderado. La diferencia entre el promedio móvil simple y estos dos últimos enfoques es que el promedio móvil les da el mismo peso a cada periodo, mientras que los promedios móviles exponencial y ponderado le asignan más valor a periodos más cercanos a la acción del precio. Vamos a insertar un Moving Average de 10 periodos exponencial de color verde y otro Moving Average también de 10 periodos, pero esta vez simple y de color rojo. Concéntrate ahora en esta sección. La línea verde es un promedio móvil exponencial de 10 periodos, mientras que la línea roja es un promedio móvil simple también de 10 periodos. Al comienzo hay un periodo de consolidación donde los dos promedios están cerca uno del otro, pero una vez que el mercado se empieza a mover hacia arriba, usted verá que el EMA, el promedio móvil exponencial de 10 periodos, se mueve más rápido que el promedio móvil simple. Esto es porque los promedios móviles exponenciales dan más peso a los periodos recientes. Esto significa que los EMAs, los promedios móviles exponenciales, siempre van a estar más cerca del mercado que los promedios móviles simples. ¿Cuál usar? Nosotros preferimos usar los promedios móviles exponenciales, porque dan más valor a periodos más recientes y reflejan lo que está pasando en la actualidad, con más exactitud que los promedios móviles simples. Aunque hay muchos operadores que prefieren utilizar los SMA, los simples, dependerá de la estrategia que esté usando. Usos de los promedios móviles. Uso número 1. Identificar tendencias. Como ya lo mencionamos, los promedios móviles son indicadores de tendencia. Hacen una representación más limpia de la acción del precio, haciendo más fácil el reconocimiento de la tendencia. Hay varias maneras en las que este indicador puede ser usado para determinar la tendencia. 1. Con la pendiente del promedio móvil. Cuando la pendiente del promedio móvil es positiva, o sea el EMA va hacia arriba constantemente, entonces el mercado se considera con tendencia alcista. Cuando la pendiente del promedio móvil es negativa, o sea el promedio móvil va hacia abajo por varios periodos, entonces se considera una tendencia bajista. Cuando no hay pendiente, se comporta similar a una línea recta, entonces el mercado se considera sin tendencia. O si el EMA zigzaguea de arriba para abajo, se considera que el mercado está en un periodo de rango lateral. 2. Ubicación del promedio móvil en relación al precio. Si el precio se encuentra por encima del promedio móvil,
entonces se considera que el mercado está en una tendencia alcista. Si el precio se encuentra por debajo del promedio móvil, entonces se considera que el mercado tiene una tendencia bajista. Esta vez vamos a poner un EMA de 21 periodos. En esta gráfica podemos ver las dos maneras de identificar una tendencia. Cuando el precio rompe el EMA 21, no podemos asegurar que habrá un cambio de tendencia, pero es probable que hayamos entrado en un retroceso, un rango lateral o un cambio de tendencia también. Para evitar el problema del EMA plano, es siempre recomendable usar un segundo promedio móvil. Esto nos va a permitir analizar en dónde se encuentra un promedio móvil en relación al otro. Cuando el promedio móvil de menos periodos se encuentre por encima del promedio móvil de más periodos, entonces el mercado es considerado en tendencia alcista. Por el otro lado, cuando el promedio móvil de menos periodos se encuentra por debajo del promedio móvil de más periodos, el mercado se considera en tendencia bajista. En este caso, añadimos un EMA 75 de color rojo. Cuando el EMA 21 de color verde se encuentra por encima del EMA 75, la tendencia se considera alcista. Cuando el EMA 21 está por debajo del EMA 75, entonces el mercado se considera en tendencia bajista. Uso número 2. Promedios móviles como nivel importante de soporte y resistencia. Algunos EMAs pueden ser usados para establecer posibles niveles de soporte y resistencia. Los periodos más usados para este tipo de objetivo son el EMA 50, EMA 100, EMA 200, EMA 144, EMA 89 y muchas veces el EMA 34. Vamos a usar el EMA de 21 periodos y vamos a dejar solo el de 75. Note que esta es la misma gráfica que usamos en los otros ejemplos con promedios móviles. Como puede ver, este promedio móvil es muy preciso para señalizar posibles niveles de soporte y resistencia. Casi todas las veces que el precio se encuentra con el EMA 75, algo sucede, o forma un nivel importante de soporte o resistencia, o el mercado rompe este nivel con mucha fuerza. Este es solo un ejemplo, puede usar EMAs de diferentes periodos según la temporalidad, el par de divisas y la velocidad con que usted quiere operar. Uso número 3. Promedios móviles con señales de cruce. Tal vez el sistema o estrategia más sencilla sea esta. Consiste en graficar dos promedios móviles, uno de periodos cortos y otro de periodos un poco más largos. Como sabemos, los precios siempre hacen breves periodos de retroceso o rebote antes de continuar con la tendencia. Entonces, podemos esperar que el precio haga el retroceso guiándonos con los promedios móviles. Por ejemplo, cuando hay tendencia alcista, podemos esperar que el EMA corto cruce hacia abajo al EMA largo. Cuando esto sucede, podemos suponer que se realizó el retroceso y buscar señales de compra basados ya sea en patrones gráficos, patrones de velas u otros indicadores. Señales con combinación de promedios móviles. Cuando el mercado se encuentra en tendencia, este tipo de indicadores tienden a dar señales muy buenas. Te permiten entrar al mercado temprano, dándote la posibilidad de agarrar casi todo el movimiento. Sin embargo, en periodos de consolidación, un sistema de cruces de promedios móviles ofrece señales falsas. Por eso es importante determinar con anterioridad la tendencia en cada escenario. Si existe algún tipo de tendencia, entonces usamos un sistema que sirve en periodos de tendencia. Si no existe tendencia, entonces usamos otro sistema que sirva para periodos de consolidación o de rango lateral. Tratemos de filtrar las señales de cruce del gráfico con otro promedio móvil de largos periodos que vamos a usar como identificación de tendencia. Vamos a volver a agregar nuestro EMA 21 y vamos a agregar un nuevo EMA todavía más rápido, o sea de periodos más cortos. Lo podemos poner de 10 periodos y de color amarillo. Lo que estamos tratando de lograr aquí es que con estos 3 EMAs estamos filtrando las señales que van en contra de la tendencia. Utilizamos el EMA 75 para identificar la tendencia en base a su posición con relación al mercado. De acuerdo con esta nueva regla, cuando el mercado se mantiene por encima del EMA 75, indica una tendencia alcista.
Lo que hacemos ahora es validar todas las señales a favor de la tendencia e ignorar todas las señales que se generen en contra de la tendencia. Sabemos que este sistema funciona mejor tomando operaciones en dirección de la tendencia. Por ejemplo, justo por aquí, vemos al precio moviéndose por encima del EMA 75. Entonces decimos que hay tendencia alcista. Entonces, cuando el EMA 10 de 10 periodos cruce hacia abajo al EMA 21, podemos buscar oportunidades de compra. Y como ves, la mayor parte del tiempo vamos a terminar ganando el trade. Pero, como en este y cualquier sistema, siempre hay el momento cuando debemos asumir la pérdida. En este caso será cuando toque nuestro stop loss. Ya hablaremos con más detalles sobre estos parámetros exactos en el apartado de estrategias. Recuerda que las señales que nos ofrecen los cruces de promedios móviles son muy sensibles al número de periodos escogidos. Si tomamos periodos cortos, nuestro sistema nos va a permitir entrar antes al mercado y vamos a tener más señales, pero a la vez vamos a tener muchas señales falsas. Si por el otro lado escogemos periodos más largos, vamos a tener menos señales y vamos a entrar más tarde, pero nuestras señales van a ser más precisas. Sección 3. MACD. El MACD se calcula restando los valores de dos promedios móviles exponenciales. Al EMA de periodo largo se les resta el valor del EMA de periodo corto. Los valores más comunes usados para el MACD son promedio móvil de 26 periodos, que lo usamos como el EMA largo, y un promedio móvil de 12 periodos, que lo usamos como promedio móvil corto. O sea, para ver cómo se calcula el MACD, vamos a convertir nuestros EMAs en EMA largo de 26 periodos y el EMA corto de 12 periodos. Entonces, restamos el valor del EMA 26 menos el valor del EMA 12. Este valor es el que da el MACD 2612, y así para cada periodo. El MACD es positivo cuando el EMA 12 está por encima del EMA 26, indicando que la tasa de cambio del promedio móvil de periodo corto es más alto que el del promedio móvil de largos periodos, y negativo cuando el EMA 12 está por debajo del EMA 26, indicando que la tasa de cambio del promedio móvil de periodos cortos es menor que la de periodos largos. Estos valores son graficados en un histograma. Usos del MACD. Uso número 1. MACD como oscilador. Nos permite identificar periodos de sobrecompra y periodos de sobreventa. Recordemos que un periodo de sobrecompra indica que una divisa ha sido comprada en altas proporciones y un cambio de tendencia de corto plazo es factible. Un periodo de sobreventa indica que los vendedores han vendido una divisa con mucho volumen hasta cierto punto que un cambio de tendencia a corto plazo es factible. Como ves, cada vez que el MACD sube demasiado, decimos que hay sobrecompra, y cuando el MACD baja demasiado, decimos que hay sobreventa. Entonces, el mercado tiende a cambiar de dirección. Pero, ¿qué se considera sobrecompra o sobreventa en el MACD? Muy buena pregunta. Es relativo a los máximos y mínimos anteriores, ya que para el MACD no hay valores predeterminados para considerar sobrecompra o sobreventa. Para algunos, este es uno de los puntos débiles del uso de MACD. Uso número 2. MACD como cruce de línea de centro. Cuando el MACD cruza de un territorio negativo a un territorio positivo, se dice que el MACD tuvo un cruce alcista. Cuando el MACD cruza de un territorio positivo a un territorio negativo, se dice que el MACD hizo un cruce bajista. O sea que cuando el histograma del MACD cruza del territorio negativo al territorio positivo, se dice que hubo un cambio de tendencia. Uso número 3. MACD para operar divergencias. Una divergencia ocurre cuando el comportamiento del precio difiere del comportamiento del indicador. Teóricamente, cuando el precio alcanza nuevos máximos o mínimos, el indicador también debe alcanzar máximos o mínimos similares. Entonces, cuando el precio alcanza nuevos máximos y el indicador no lo hace, se dice que hay una divergencia.
Lo mismo es cierto del lado de tendencias bajistas. Cuando el precio alcanza nuevos mínimos y el indicador no lo hace, también se dice que existe una divergencia. Vamos a dibujarnos estas líneas para verlo gráficamente. El segundo suelo creado por el precio es significativamente más bajo que el primer suelo. Sin embargo, durante las mismas velas, el MACD falla en hacer el mínimo similar y hace un suelo más alto. Esto es una divergencia y señala que el sentimiento ya no es tan bajista como antes. Cuando esto sucede, podemos buscar oportunidades de compra, pero ya sabes, siempre con stop loss y take profit. Sección 4. CCI o Commodity Channel Index. El CCI mide la diferencia del último precio típico, máximo más mínimo más precio de cierre, todo esto los tres números divididos entre 3 y el promedio de las medias en un periodo de tiempo especificado. Luego el resultado es comparado con la diferencia promedio en los periodos escogidos multiplicados por un factor. Recuerde que no es importante entender la fórmula de los indicadores, al menos no entenderlos de manera exacta. Si quiere le puede dar una revisada a lo que acabo de decirle y estos números y va a saber cómo se calcula este indicador. Pero lo que en realidad nos importa es entender el comportamiento del CCI en distintos escenarios y en qué nos puede ayudar para obtener mejores resultados. Cerca del 80% del tiempo, el CCI se mantiene entre los niveles más 100 y menos 100. Un movimiento fuera de estos niveles indica un movimiento fuerte. Usos del CCI. Uso número 1. CCI como oscilador. Como casi todos los osciladores, el CCI nos ayuda a determinar puntos de sobrecompra y sobreventa. Cuando el CCI alcanza valores arriba de más 100, decimos que está sobrecomprado, y cuando el CCI alcanza valores por debajo de menos 100, decimos que está sobrevendido. Cuando esto sucede, lo más normal es que el CCI regrese a territorio neutral, entre más 100 y menos 100. En este caso utilizamos un CCI de 50 periodos. Dependiendo del par de divisas o en general el instrumento financiero que usemos, podemos usar el CCI para abrir operaciones tanto en tendencia como en contra de la tendencia. Por ejemplo, para abrir trades en el sentido de la tendencia podemos utilizar un EMA para identificar la tendencia. Y si la tendencia es alcista, abrir compras solo cuando el CCI está en sobreventa, o sea por debajo de menos 100. Puedes entrar directamente cuando el CCI quede por debajo de menos 100 o esperar a que vuelva a territorio neutral entre menos 100 y más 100. Todo dependerá de las reglas exactas de tu sistema de trading. Uso número 2. CCI en niveles extremos. Esta es la señal principal del CCI, de acuerdo con su creador. El CCI de 30 periodos se mantiene el 80% del tiempo en territorio neutral, entre más 100 y menos 100. Rompimientos fuera de estos niveles indican un movimiento con fuerza. Cuando el CCI sube por encima del nivel 100, justo como en esta vela, entonces abriríamos una compra porque existe una tendencia alcista fuerte, según el creador del CCI. Por el contrario, cuando el CCI baja por debajo del valor menos 100, entonces abriríamos una venta porque existe una tendencia bajista fuerte. Uso número 3. CCI para operar divergencias. Cuando el precio alcanza valores extremos y el indicador falla en hacerlo, las divergencias indican que aunque la tendencia siga intacta, ya no es tan fuerte como lo era al principio, indicando un posible rango lateral o cambio de tendencia a corto plazo. En esta gráfica el CCI falla en hacer un techo similar al creado por el mercado. Esto puede indicar un posible retroceso, cambio de tendencia o entrada a un periodo de consolidación. Uso número 4. Rompimiento de líneas de tendencia del CCI. Como los clásicos rompimientos de tendencia del precio, el CCI también genera techos y suelos. Cuando dos o más techos o suelos son formados, estos pueden ser conectados para formar una línea de tendencia. Si el indicador rompe estas líneas de tendencia, se da una señal en dirección del rompimiento.
En el gráfico vamos a marcar con una flecha el rompimiento de las líneas de tendencia del CCI. El rompimiento del indicador también puede ser algo relevante, todo dependerá de su sistema de trading. Combinaciones de señales del CCI. Probablemente la mejor combinación de señales que puede generar el CCI es la siguiente. Cuando operamos con el CCI en base a los niveles extremos, la mayoría de los traders recomiendan tomar aquellas señales en dirección de la tendencia. La mayoría recomienda entrar cuando el CCI vuelve al nivel extremo, pero yo te recomiendo abrir los trades cuando el CCI ha vuelto a la zona neutral. Por ejemplo, si tenemos una tendencia alcista como esta, abriríamos compras cuando el CCI regresa a zona neutral justo después de esta vela. Básicamente la regla es: tome únicamente las señales que se generen en dirección de la tendencia, utilizando un EMA como referencia. Por supuesto, es obligatorio usar criterios de stop loss y take profit, ya sean fijos o dinámicos, pero úsalos siempre. Recuerda que es la única manera de ser rentable a largo plazo. Sección 5. RSI. El RSI es un oscilador muy popular desarrollado en 1978. Este indicador mide la fuerza de la tendencia del mercado, la razón de velas alcistas y bajistas en un periodo de tiempo especificado. Los valores del RSI oscilan entre 0 y 100. Un valor cerca de 100 indica que la tendencia alcista del mercado es fuerte, mientras que valores cercanos a 0 indican que la tendencia bajista del mercado es fuerte. Mientras el RSI se acerca a valores extremos, el indicador se vuelve menos sensible a los cambios en el precio, haciendo que el indicador se regrese a territorio neutral. Usos del RSI. Uso número 1. RSI como oscilador. Valores por encima de 80 son considerados en territorios de sobrecompra y valores por debajo de 20 son considerados en territorio de sobreventa. Mientras el mercado alcanza valores más altos, existe la posibilidad de que todos los compradores interesados en la divisa ya hayan tomado una posición. Esto hace que las lecturas del RSI se vaya por encima de 80. En este momento algunos compradores empiezan a tomar ganancias parciales y otros cierran sus posiciones. Esto le da la oportunidad al mercado de hacer un retroceso, haciendo que el RSI regrese a territorio neutral, rompiendo el nivel de 80 hacia abajo. Lo mismo sucede en movimientos bajistas. Cuando la lectura del RSI alcanza valores de sobreventa, por debajo de 20, los vendedores empiezan a tomar ganancias parciales y otros cierran sus posiciones. Esto le da fuerza al RSI para cruzar el valor 20 hacia arriba a territorio neutral. Uso número 2. RSI para operar divergencias. Como otros indicadores, el RSI también es usado para hacer operaciones basadas en divergencias. Cuando el precio alcanza nuevos máximos y el indicador falla en hacerlo, existe una divergencia. En esta gráfica claramente vemos que el mercado alcanza suelos más bajos y que el indicador falla en alcanzarlos y en lugar de ello hace suelos más altos. Esto indica que la fuerza bajista ya no es tan fuerte como en algún momento lo fue. Como las otras señales, cuando el indicador señala una divergencia, el mercado puede cambiar de dirección, entrar a un periodo de consolidación o tener una pequeña corrección. Uso número 3. RSI como indicador de tendencia. Cuando los valores del RSI están por encima de 50, indica que el promedio de las ganancias es mayor que el promedio de las pérdidas del mercado. Por lo tanto, podemos decir que el mercado está en tendencia alcista. Lecturas por debajo de 50 indican que las pérdidas promedio son más grandes que las ganancias promedio. Entonces podemos decir que el mercado está en tendencia bajista. Aquí la regla sería: cuando el RSI está por encima de 50, el mercado se considera en una tendencia alcista. Y cuando el RSI está por debajo de 50, se considera una tendencia bajista. Sección 6. Estocástico. Los estocásticos fueron desarrollados por George Lane en los años 50. Los estocásticos comparan el último precio de cierre en relación con el rango de precios seleccionado.
Los valores del estocástico oscilan entre 0 y 1, o más preciso, entre 0% y 100%. Para explicarlo, vamos a seleccionar un estocástico de 9 periodos. Este mide la relación del precio de cierre del último periodo con el rango de los últimos 9 periodos. Por ejemplo, si el precio cierra por aquí abajo, significa que está casi en el piso de este rango de 9 periodos. Y el estocástico lo muestra cerca de 0%. Por el contrario, si el último precio cierra cerca de la parte más alta del rango de 9 periodos, el estocástico lo mostrará en valores cercanos al 100%. Cuando la lectura de los estocásticos están cerca de 0%, indica que el precio de cierre del último periodo cesó cerca del suelo del rango de los últimos n periodos. Una lectura cerca del 100% indica que el precio de cierre del último periodo cesó cerca del techo del rango de los últimos n periodos. Usos del estocástico. Uso número 1. Estocásticos como oscilador. Los estocásticos son probablemente el indicador más usado para este propósito. Una señal de compra se da cuando la lectura del estocástico está por debajo de 20% y además vuelve a cruzar por encima de este nivel 20%. Esta es una señal de compra en territorio de sobreventa. Una señal de venta se da cuando la lectura del estocástico está por encima de 80% y además vuelve a cruzar por debajo de este nivel 80%. Esta es una señal de venta en territorio de sobrecompra. Como este indicador es muy sensible a los movimientos del precio, se recomienda tomar únicamente las señales que se den en dirección de la tendencia. Uso número 2. Estocásticos para operar divergencias. Como otros indicadores, los estocásticos también dan señales de divergencia. Como ves en esta zona, el precio hace nuevos mínimos, pero el indicador no los hace. Lo que hace es un suelo más alto que el anterior. Esta divergencia también podría ser tomada como una señal de compra según tu sistema de trading. Sección 7. Momentum. El indicador de momentum o momento compara el precio de cualquier divisa con el precio de n periodos seleccionados anteriores. Esto representa la tasa de cambio del precio de n periodos seleccionados. En otras palabras, nos permite ver dónde se encuentra el precio en la actualidad en relación a un número de periodos seleccionados. Usos del momentum. Uso número 1. Momentum como indicador de tendencia. Cuando la lectura del momentum se encuentra por encima de 100 y subiendo, indica que hay un buen movimiento alcista. Cuando la lectura se encuentra por debajo de 100 y bajando, indica que hay fuertes movimientos bajistas. Es importante recordar que cuando tratamos de medir la tendencia, necesitamos usar más periodos de lo normal. En este gráfico utilizamos el indicador de momentum con 40 periodos. Uso número 2. Momentum como oscilador. Cuando el indicador alcanza valores extremos y regresa a territorio neutral, se da una señal de compra o venta. El problema al usar momentum como un oscilador es que no hay valores predeterminados para sobrecompra o sobreventa. Estos valores son relativos a lecturas anteriores del indicador. Uso número 3. Momentum para operar divergencias. Este indicador también es usado para determinar puntos de divergencia entre el indicador y la acción del precio. Aquí tenemos una vez más la gráfica utilizada para las divergencias del RSI y el estocástico, que también está presente en el momentum. De los tres indicadores, posiblemente el RSI y el momentum son los que generan las señales más claras cuando se tratan de divergencias. Sección 8. Bandas Bollinger. Indicador desarrollado por John Bollinger. Este indicador consiste en tres elementos diferentes: un promedio móvil en medio, una banda superior, calculada añadiéndole al promedio móvil dos desviaciones estándar, una banda inferior, calculada restándoles al promedio móvil dos desviaciones estándar también. El principal objetivo de este indicador es medir la volatilidad del mercado en cualquier momento, relativo a los valores históricos de cualquier par de divisas o instrumento financiero.
Usos de las bandas Bollinger. Uso número 1. Bandas Bollinger como indicador de volatilidad. Cuando las bandas superior e inferior se expanden, indica que en periodos actuales hay más volatilidad que en periodos anteriores. Cuando las bandas se estrechan, indican que la volatilidad en periodos actuales es menor que en periodos anteriores. Uso número 2. Bandas Bollinger como niveles de soporte y resistencia. Muchas veces las bandas inferior y superior actúan como niveles importantes de soporte y resistencia. Cuando esto sucede, podemos hacer operaciones cuando el precio es rechazado por las bandas o cuando el precio rompe con violencia a las bandas. Este tipo de estilo de operación es recomendado para los que gustan operar el mercado en retrocesos y bajo condiciones de rango para hacer operaciones rápidas. Por supuesto, con la ayuda de otros indicadores para aumentar la efectividad de las señales. La psicología detrás de esta señal es que la mayor parte del tiempo el mercado va a estar dentro de las dos bandas. Cuando el mercado alcanza cualquiera de las bandas, va a tender a retroceder o cambiar de dirección si el mercado no tiene tendencia, ya que ha alcanzado su desviación normal. Sección 9. Retrocesos de Fibonacci. Estos niveles fueron desarrollados por Leonardo Fibonacci en el siglo XII y después fueron popularizados por Ralph Elliott. El objetivo principal de esta técnica es pronosticar posibles niveles de reacción, soportes o resistencias cuando el mercado tiene retrocesos hacia arriba o hacia abajo. La serie de Fibonacci es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 y así podemos seguir avanzando. El elemento interesante en esta serie es que la suma de cada número consecutivo da como resultado el siguiente número Fibonacci. 13 más 21 es igual a 34. 2 más 3 es igual a 5. Siempre el siguiente número Fibonacci es el resultado. Otro elemento importante es que la razón de cualquier número con el que sigue se aproxima a 0.618. Después de los primeros 5 números de la serie. La razón inversa de 0.618 es 1.618, que es comúnmente referido a la media dorada. La media dorada está presente en casi todos los fenómenos naturales, como en el árbol genealógico de los ratones, abejas, vacas, el número de ramas en un árbol, los pétalos de una rosa y un sinnúmero más de fenómenos. También se dice que la serie de Fibonacci incluso está presente en las pirámides de Egipto, pero ese ya será otro tema. No es relevante para nosotros la razón por la cual están presentes en los fenómenos naturales. Lo que es importante para nosotros es de qué manera la serie de Fibonacci nos puede ayudar en el trading. Usos de los retrocesos de Fibonacci. De regreso a la operación del mercado, los números de Fibonacci nos ayudan a pronosticar posibles niveles de reacción cuando el mercado tiene un retroceso de la tendencia reinante. Los niveles de retroceso más importantes son el 38%, 50% y 61.8%. Estos retrocesos se basan en un movimiento inicial del 100% del suelo a techo. En un avance o decline, si un retroceso va a suceder, es posible que el mercado encuentre niveles de soporte o resistencia en el nivel de 38%, luego el 50%, y al final 61.8%. Cuando el mercado es rechazado de estos niveles, es muy posible que el mercado continúe con la tendencia inicial. Por el otro lado, si rompe estos tres niveles, es posible que el mercado cambie de tendencia. Niveles de Fibonacci como soporte. En este gráfico, el mercado retrocedió inicialmente hasta el nivel 38.2% y luego llegó hasta el nivel 61.8% de Fibonacci. Los operadores buscaron operaciones de compra alrededor de estos niveles. Por el otro lado, si el mercado atraviesa esos niveles, entonces es posible que venga una corrección más profunda o un posible cambio de tendencia. Niveles de Fibonacci como resistencia. En este gráfico, el mercado rebota inicialmente hasta el nivel 38.2%. y luego llegó hasta el nivel 61.8% de Fibonacci. Los operadores buscaron operaciones de venta alrededor de esos niveles. Por el otro lado, si el mercado atraviesa esos niveles,
entonces es posible que venga una corrección más profunda o un posible cambio de tendencia. Como otras técnicas del análisis técnico, esa técnica produce mejores resultados cuando es combinada con otras técnicas. Sección 10. Consideraciones acerca de indicadores técnicos. Recuerde que algunos indicadores tienen mejores resultados cuando el mercado está en tendencia, mientras que otros tienen mejores resultados cuando el mercado no tiene tendencia o está en rangos. Por esta razón necesitamos elegir diferentes indicadores para diferentes condiciones de mercado. Por ejemplo, podemos usar un oscilador para pronosticar techos y suelos en un mercado en rangos, pero una vez que el rango se ha penetrado y se confirme una tendencia, podemos usar el CCI para tomar señales cuando el indicador alcanza valores extremos en dirección de la tendencia. Es solo un ejemplo. Es importante entender que los mercados cambian, que es imposible usar un solo indicador para todas las condiciones del mercado. Confiar en un solo indicador puede ser riesgoso. Nos debemos de adaptar para las distintas condiciones del mercado y usar preferiblemente distintos conceptos. Por ejemplo, usar osciladores de combinación con patrones de velas para obtener señales de operación. Recuerda que usar muchos indicadores al mismo tiempo tampoco es bueno. Usar muchos indicadores puede ser perjudicial para nuestro rendimiento como operadores. Podemos terminar con un sistema o estrategia muy complicada que es muy difícil de seguir. Recuerde también que los indicadores técnicos, la mayoría de ellos tienen un rezago, por lo que siempre se moverán detrás del precio. Debes considerar esto al momento de crear tu propia estrategia. Por ahora estudia cada indicador y patrón visto en esta lección. Trata de ver con cuál te sientes más cómodo o qué combinación pudiera ofrecer los mejores resultados para ti. Sección 11. Temporalidades. Existen varias temporalidades en que podemos graficar cualquier par: mensual, semanal, diario, 4 horas, 1 hora, 30 minutos, 5 minutos y 1 minuto. Incluso con otras plataformas se puede usar más temporalidades. Cada temporalidad tiene su propia tendencia. Por esta razón, no existe una tendencia absoluta para cualquier divisa o cualquier instrumento financiero. Basándonos en gráficas de diferentes temporalidades, un operador viendo la gráfica de 1 hora puede decir que actualmente el mercado no tiene tendencia, mientras otro operador de largo plazo viendo la gráfica semanal puede determinar que la tendencia es alcista. ¿Cuál de ellos está en lo correcto? Los dos están en lo correcto. Cada uno de ellos ha determinado la tendencia correctamente en la temporalidad que se enfocan. Por supuesto, la tendencia del mercado en los gráficos de 1 hora puede continuar de la misma manera por unos días, mientras que la tendencia en gráficos semanales puede continuar así por unos meses. Lo mismo sucede al usar indicadores. Algunas veces los indicadores pueden estar señalando señales opuestas al mismo tiempo en diferentes temporalidades. También es importante destacar que mientras mayor sea la temporalidad, mayor también va a ser el impacto sobre el mercado. Por ejemplo, una condición de sobrecompra en el gráfico de 4 horas es más importante que una situación de sobreventa en el gráfico de 15 minutos. Nos referimos a que es más importante porque la condición de mercado señalada en la temporalidad mayor va a durar más que aquella señalada en una temporalidad pequeña. ¿Qué temporalidades debo usar? Cuando trate de decidir en qué temporalidad operar, tiene que tomar en consideración estos dos factores: el tiempo que usted le puede dedicar a su operación y su personalidad. ¿Cuánto tiempo al día, semana va a dedicar a su operación? Por ejemplo, si usted tiene un trabajo regular y no tiene la posibilidad de monitorear sus operaciones, va a ser mejor que se enfoque en gráficos de 4 horas o de 1 hora, incluso los gráficos diarios. Si existe la posibilidad de que pueda monitorear sus operaciones, entonces puede utilizar gráficos de 30 minutos o inferiores. De otra forma, si usted es un operador de tiempo completo, entonces usted tiene la posibilidad de operar usando temporalidades de 5 y 15 minutos, o hasta 1 minuto. Esto cuando ya sea un súper experto, el de 1 minuto. Incluso de 5 y 15 minutos son velocidades muy rápidas para operar. Sin embargo, aun cuando usted es un operador de tiempo completo, puede ser que no se adapte a operar temporalidades de corto plazo. Lo mismo le puede ocurrir a operadores con un trabajo regular. Pueden no ajustarse a operar temporalidades grandes. Piensa en esto: un trader nuevo
Empezó operando los gráficos de 1 minuto, pero no tuvo buenos resultados. Poco a poco fue moviéndose a temporalidades más grandes, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos y finalmente gráficos de 1 hora, que fue donde se sintió más cómodo operando. Y por supuesto sus rendimientos mejoraron sustancialmente. Resumiendo, usted debe utilizar la temporalidad que más se ajuste a su estilo de operación, personalidad y tiempo disponible para operar. La mejor manera de encontrar cuál se ajusta a su estilo es probar con distintas temporalidades. Después elija en la que se sintió más cómodo operando. Bien, ahora que ha visto el material del curso, asegúrese de comprender y hacer lo siguiente. Revise cada indicador, insértelos en sus gráficos e identifique con qué indicador se siente más cómodo operando. Intente con muchos indicadores y recuerde que cada uno de ellos puede ser usado de distinta manera. Algunos para identificar la tendencia, otros como señal de gatillo, etc. Este ejercicio es importante porque probablemente va a tener que usar algunos de ellos en la etapa de desarrollo de su propia estrategia. También es muy importante entender todos los aspectos de los indicadores técnicos, que es lo que se tiene que considerar al usarlos. Identifique la relación que hay entre las distintas temporalidades y trate de llegar a una combinación de temporalidades en las que va a usar sus operaciones. Esta lección es probablemente la más larga y técnica de todas. Es probable que necesite algunos días, o es muy seguro que usted necesite algunos días para entender esta lección en su totalidad. Les sugiero practicar muchísimo. Éxitos.